Les damos la bienvenida al podcast número 169 de Crónicas Gumba. El día de hoy yo seré su anfitrión, César Rivera. A mí me encuentran en redes como @Flagstad. Un saludo para todos. Y mi compañero que nos va a presentar el juego de hoy. Víctor Dalos, a mí me encuentran @GumbaVictor. Cuénteme entonces primero de qué juego vamos a hablar y luego qué nos vamos a quedar escuchando. Bien, vamos a hablar de un juego que voy a pronunciar como los japoneses que lo crearon dijeron que se pronuncia. Life Alive es un remake y vamos a quedarnos escuchando de la banda sonora del remake, Gigalomania. Recuerden que nos pueden encontrar en el gestor de podcast favorito, ya sea donde nos están escuchando, en nuestra página web, en iVoox, iTunes, Google Podcasts, Spotify. Y de verdad nos sirve muchísimo si interactúan con esa aplicación, le dan like, le dan seguir, le dan compartir a este podcast, porque eso nos permite que más personas nos conozcan y que crezcan las cifras poco a poco. Es completamente gratis, lo único que tienen que hacer es seguir para enterarse cuando publicamos nuevo contenido. Víctor, entonces Life Alive, le voy a copiar la pronunciación, es un remake de un juego que no es particularmente nuevo, pero se siente fresco en la medida que el título original nunca salió de Japón, ¿correcto? Así es. Cuénteme en qué plataforma lo jugó, en qué plataformas está disponible y cuándo salió. Bien, este es un juego de rol japonés. Yo lo jugué en Nintendo Switch, en donde salió a mediados del año del 2022, pero ya está disponible a partir de abril del 2023 en PlayStation 4, PlayStation 5 y PC. Listo, Víctor. Entonces cuénteme de qué nos vamos a quedar hablando. ¿Vamos a hablar del original? ¿Vamos a hablar de Square Enix? ¿Vamos a hablar de...? No, Square Enix no, porque eso sí, nos llevaría casi que un año de podcast a hablar de Square Enix. ¿O nos vamos a concentrar exclusivamente en el remake? Yo voy a hablarles un poco del juego original y ya para rematar esta primera parte, hablar de este remake, de donde salió un par de líneas. Entonces, como decía César, en efecto este es un remake de un juego que no llegó a este lado del mundo, se quedó en Japón. Fue un juego que se lanzó en Super Famicom en 1994. Tuvo una buena recepción, fue un juego desarrollado por Square, tuvo una buena recepción de la crítica, pero no le fue muy bien en ventas. Entonces Square decidió no gastar el dinero de la localización y lo dejó solo para Japón. El director de este juego es Takashi Tokita. Este señor ha trabajado en juegos grandísimos dentro de Square Enix. Final Fantasy es de los primeros, después fue director en Chrono Trigger, trabajó en Parasite Eve y empezó como diseñador de personajes, diseñador gráfico en Final Fantasy y luego ya pasó a ser escritor y director. Después de trabajar en esos juegos tan grandes, a Tokita le dieron como una ventana o vía libre para el juego original desde el 94 y él dijo que quería una experiencia que fuera diferente para todas las personas que lo jugaran, que se pudiera jugar en diferente orden, con diferente ritmo, porque decía él que como Square se dedicaba principalmente a RPGs, que todos estaban sufriendo de lo mismo, es decir, que era una historia muy grande, pero que para construir los personajes muchas veces necesitaban un tiempo muy largo al principio, que no era en su concepto muy divertido y que todos los jugadores lo sufrían igual. Entonces le llevó una idea a su grupo, a su equipo, le dijo: quiero muchas ideas de historias cortas y las voy a integrar
en un solo juego grande que tenga muchas historias corticas. En este juego él hizo de todo. Hizo un poco de escritor, de diseñador de personajes, él era el director. Pusieron en varias entrevistas en el desarrollo, él decía que le llevó a su equipo como esta idea de prueben diferentes épocas, prueben con diferentes personajes o historias o trasfondos de los protagonistas diferentes. De esas, él escogió las 7 que más le gustaron, estaban ubicadas en periodos temporales diferentes, pero comentó que el equipo como que, pues él dijo, empezaron a trabajar, el equipo no le compró mucho la idea porque le empezaron a llamar que eso era un juego ómnibus. Y esto viene siendo un concepto como que los personajes se suben y se bajan y no pasa nada, como que no alteran el curso del bus en el que van, porque al final van a llegar a un sitio. Entonces a él le tocó irse y desarrollar con todo el equipo durante 3 meses la base del juego, por lo menos los combates, una de las historias, y ya cuando la gente pues tenía como muchas ideas diferentes, entonces ahí le dijo, perfecto, ya entendieron a dónde quiero ir, separó esto en 7 grupos, a cada grupo le dio libertad para que desarrollara su historia, su personaje, incluso las habilidades especiales de los personajes son diferentes, la idea de jugabilidad en cada una de las partes es diferente. Se demoraron más o menos 1 año y medio. Dice que dejaron muchas ideas en el tintero, pero que él como director había visto otros equipos en donde se quemaba la gente por tratar de meterle todo lo que se les ocurría. Entonces decidió, no, cierren las ideas que cada uno tiene en su sección del juego. No quiero gente enojada, no quiero gente enferma, no quiero quedarme sin equipo. Y lo sacó. Este tema, esa forma de manejar a su equipo, hizo que Square después de este Live Alive le diera, o más o menos en paralelo, le diera el manejo de Chrono Trigger. Y eso es llamativo porque Chrono Trigger tiene una serie de luminarias que no debieron haber sido fáciles de manejar y él fue director de ese juego. En 2015 se lanzó una versión en la consola virtual de Wii U, pero no llegó a América porque no estaba localizado. Y este señor Tokita empezó a buscar o comentaba que esta decisión de llevarlo a consola virtual fue porque el mismo director de Square Enix y el mismo Nintendo empezaron a preguntar por Live Alive, un juego que estaba en el congelador de Square, y pues a él eso le llamó la atención. ¿Por qué me están pidiendo esto? Pues resulta que mucha gente que en su momento lo probó pues tenía como esa idea de ese juego perdido que valdría la pena traer. Muchas veces eso pasa, por ejemplo, en el mundo de los cómics. Las personas que ahora dirigen las compañías son personas que jugaron esas cosas, o en este caso escribieron esas cosas hace 20 años, y ahora que tienen una posición de control dicen, oiga, a mí eso me gustó mucho en ese momento, ¿qué pasó con eso? Algo así pasó aquí. ¿Y cuál fue el otro giro para que este juego pudiese volver a salir en un remake? Un juego que se llama Octopath Traveler y un estilo estético, artístico, que Square empezó a implementar con ese juego, que le pusieron como nombre HD 2D, 2D HD, algo así, que es hacer sprites, hacer que se vea como un juego retro, pero con tecnología actual y aprovechando todos estos temas de alta definición, pero que se sigan viendo como si fuesen sprites, aunque no lo son en todo el juego. Tokita dijo, este es el tipo de arte que me puede traer el juego fácilmente a una nueva generación. Entonces le pidió a Square hacerlo y le dijeron, hagámoslo, porque el Octopath Traveler obtuvo muy buenas reseñas incluso antes de salir. Entonces por eso le dieron la posibilidad de empezar a desarrollarlo. Se trajo a mucho del equipo que trabajó en el juego original. Él volvió a ser el director en el remake. Se trajo incluso a la compositora de la banda sonora, que es Yoko Shimomura. Para quienes no lo sepan, esta señora es una eminencia. Desde Street Fighter 2 trabajó en Capcom, en un montón de juegos muy famosos. Resulta que la banda sonora de este juego se perdió, o sea, los masters se perdieron, y para ella fue como la oportunidad de volver a grabar toda la música, tomando como guía lo que tenía salvado del juego original. Como les comenté, el juego se lanzó en 2022, se empezó a desarrollar en el 2019 y se quería publicar a finales del 2020 o principios del 2021, pero se metió el COVID.
Entonces eso alargó más o menos un año el tiempo de desarrollo. Desafortunadamente, este juego no tuvo una muy buena recepción de prensa, pero de nuevo el remake sufrió de bajas ventas. Y Square venía como muy emocionado porque el Octopath Traveler vendió en su lanzamiento más de 300.000 copias. Entonces esperaban un desempeño, pues si no igual, por lo menos cercano. Y resulta que en el lanzamiento en Switch, no sé cómo esté ahora, pero por lo menos en sus primeros meses, no pasó de las 71.000 copias. Eso motivó a que Square pensara en lanzarlo en más plataformas para tratar de darle mayor visibilidad, y fue lo que digamos que más o menos dio este tiempo del port a las nuevas consolas, PlayStation 5 principalmente en mente, porque en Japón lo está haciendo muy bien en ventas, y pues ponerlo en PlayStation 4, que tiene una base de usuarios muy grande. Aparte lo traen a PC a través de Steam. Desafortunadamente tampoco les ha ido muy bien, por lo menos en la primera semana los reportes es que no tiene muchas ventas. Porque estamos hablando y como que es un problema que están teniendo los juegos estos HD. No sé si es falta de publicidad o de pronto el público ya está muy dirigido, porque hay otro juego que se llama el segundo de Octopath Traveler, en donde decidieron de lanzamiento sacarlo en todas las consolas, pues pensando que de pronto era el tema de Switch, y resulta que también en su semana de lanzamiento Octopath Traveler, saliendo ya en todas las consolas, Play 4, Play 5, en Xbox no, PC y Switch, no superó lo de este Life Alive. Entonces ahí hay que ver qué es lo que pasa. De pronto el estilo artístico se le agotó la magia. Ya nos estaba adelantando que desde el juego original de 1994 estamos hablando de varias historias en varias líneas temporales, o por lo menos varios momentos de la historia del planeta en el que ocurren los eventos. ¿Cómo vamos a hacer para explicar eso en un podcast sin destripar la historia sin destripar todas las historias, o sin que nos tome 80 minutos de Sí. capítulo? Sí, está un poquito complicado. Entonces, bueno, como decías, sí son 7 historias. De pronto decir en general, las historias son cortas. Cada una de ellas no toma más de 3 horas. Incluso hay algunas que son mucho más cortas. Hay alguna que me tomó menos de una hora terminarla. Pero tienen inicio y fin. Y son independientes. Lo único es que tienen en común algo. Hay un hilo al fondo que hace que tengamos un capítulo adicional cuando hayamos terminado las 7, que es la que nos permite ver el final del juego completo. Es decir, tú tienes finales en cada una de estas historias y te corren los créditos y quedas contento o triste con el final de cada uno de esos personajes. Eso está muy bien hecho. Pero ya si quieres ver el final de ese hilo que va de fondo, tienes que jugar una última historia, y ahí ya puedes ver la historia general. ¿Y esa última historia tengo acceso desde el principio, o cómo hago para acceder a esa última historia? Debo ver el final de las 7 historias antes de que me revelen esa última que está como oculta de alguna manera. Yo lo digo ahora porque no es ningún spoiler, incluso en la cajita ya lo dice. Y puedes desbloquear la edad media si juegas todas las otras. Entonces, pues, ya si lo dijo el que lo hizo, pues no hay problema. ¿Qué les cuento entonces? Que no es necesario jugarlo en ningún orden específico las historias. El personaje que más les guste, el que les parezca más carismático, entren con él. Yo, por ejemplo, empecé con el del Salvaje Oeste porque me llamó mucho la atención el setting. No es algo que se vea comúnmente en juegos de rol japoneses. Entonces, aquí es una historia de un pistolero misterioso. Debemos detener unos maleantes que quieren destruir un pueblito, y lo tenemos que hacer convenciendo a las personas del pueblo de que nos ayuden a dejar trampas. Esa es la historia del primero. El otro es una historia del presente, fue la segunda que jugué, y este es un artista marcial que va a viajar por el mundo buscando enfrentarse a los mejores peleadores para aprender sus técnicas. Y es una serie de combates. Aquí no hay ni exploración ni nada, y tampoco hay mucho desarrollo de historia. Solamente es él viajando como si fuera una pantalla de Street Fighter. Y ahora me enfrento contra el de, qué sé yo, Hawái.
y luego voy contra el de Japón y peleo contra ellos en un combate del que ahorita hablamos y esa es toda la historia. Al final me enfrento contra un malo que por algún motivo no me cae bien. Yo sí voy a hablar de las 7. Pero porque me parecen llamativas y sobre todo lo diferentes que son. Hay un Sifu, un maestro de Kung Fu, y que siente que ya está en sus últimos días y no tiene Entonces no es discípulos. un Sifu, sino es un Huawei. ¿Cómo le Pues llamaba la en el tortuga? juego le llaman Sifu y él está enseñando sus técnicas de Kung Fu y por eso va a buscar a a un discípulo. Se encuentra con varios y él, al final nosotros tenemos que elegir a cuál de ellos queremos entrenar para pasarle todas nuestras técnicas. Esa es la historia de él. Resulta que en la antigua China donde él está, también hay por ahí un mal por detrás y él pues como es el guerrero más poderoso tiene que enfrentarse contra ellos. Hay un escenario en un futuro cercano que yo no sé cuál futuro cercano es ese, pero hay personas que tienen poderes psíquicos, entonces nuestro protagonista tiene poderes psíquicos, puede leer la mente a la gente, y hay un tema de unas pandillas que se están llevando, secuestrando unos niños. Entonces él debe utilizar sus poderes para tratar de encontrar dónde está esta pandilla. Hay un capítulo que es en la prehistoria, ahí ni siquiera hablamos, toda la historia y las conversaciones se nos cuentan a través de dibujos que los personajes hacen. Entonces alguien está muy enojado, entonces sencillamente nos lanza un hueso y nos muestran un dibujito de que tiene la cara y el ceño fruncido. Y toda la historia gira en torno a un cavernícola que se enamora de una muchacha que está en peligro porque parece que la quieren sacrificar. Hay otras dos. Una en el Japón medieval, en donde hay un tipo malo, como uno de estos shogunes, de estos malos en su castillo encerrado. Y resulta que nosotros pertenecemos a un clan que sufrió porque ese shogun mató a todo el mundo, entonces nos envían como a tomar venganza. Y lo interesante de este capítulo es que podemos ir matando a todo el mundo a medida que vayamos subiendo la torre o el castillo este, que es un castillo, de hecho parece un laberinto, tiene un montón de salidas secretas, cosas así. O podemos hacerlo o matando o escondiéndonos, porque este ninja tiene un poder especial de que a plena vista se puede hacer invisible. Entonces puedo tratar de llegar con sigilo al último nivel a matar a este lord en su castillo. Y la otra es de un robot en el futuro que está dentro de una nave espacial con una tripulación que apenas se está despertando de un sueño criogénico y algo no está bien. Alguien está saboteando la máquina, parece que hay alguien más que no es la tripulación básica, entonces le echan la culpa primero al robot de que él está saboteando las cosas, pero después pues, rápidamente se dan cuenta que no es él, entonces como resolver ahí ese misterio es como una tensión. De hecho ese capítulo me recordó a mí un poquito a las películas de Alien, eh, bastante interesante. Ya hay el tema del nuevo personaje, el villano, ese capítulo adicional ahí como que nos enteramos quién es el malo. Me gustó, en general me gustó mucho la libertad de escoger la historia que yo quiera, entonces en algún momento me sentía como agobiado en alguna de las líneas que llevaba, me pasaba a otra, la terminaba y ya como que retomaba ánimos para volver aquí. Me gustaba como se terminaban eh, y podía dejar el juego y después un mes volver a otro sin perder nada. Me encantó esa forma de jugar, pero también este tema de que las historias sean tan cortitas puede llevar a que no se desarrollen mucho los personajes. Incluso algunos ya eran mayores, por ejemplo el Sifu o el pistolero se nota que son hombres ya maduros. Y cuando los conocemos ya están como en el punto más alto de sus habilidades y durante nuestro juego pues realmente ellos no se desarrollan, no cambian. De pronto No evolucionan mucho, ya. no. Ujú. Hay unos que sí lo hacen, por ejemplo el cavernícola y el robotcito, sí en ellos puedes notar fácilmente un cambio en su forma de relacionarse con los demás, pero no es lo mismo en todos. Este es un juego que originalmente salió en 1994. ¿Cómo hicieron? ¿Hicieron algún cambio en la forma en que se cuentan estas historias o simplemente
renovaron los gráficos de lo mismo que se utilizaba en la versión original. En cuanto a la narrativa, la forma de contar la historia, lo que cambió fue que le agregaron voces a todas las conversaciones. Entonces, digamos que eso complementa el paquete, pero en general el ritmo, las escenas, los eventos, todo sucede casi que en un calco uno al uno del juego original. Listo, Víctor. Aquí creo que sería un buen momento para preguntarle, y entonces el paquete completo, ¿qué tan largo es? ¿Qué tanto nos podemos demorar en ver estas 7 historias más la historia adicional extra? Yo me tardé unas 25 horas más o menos. Y creo que es como el tiempo justo. Te puedes tardar más si buscas en cada una de las historias algunas opciones secundarias, pero de nuevo, cada misión es diferente. Cada historia varía. Entonces, por ejemplo, la historia del peleador, los objetivos, de pronto adelantándome un poquito con el tema de jugabilidad, en esa misión en particular el objetivo de nuestro peleador es tratar de aprender técnicas de los contrincantes, pero tú puedes pasar el juego con una o dos nada más. Es decir, te puedes enfrentar a todos, pero con una o dos que te aprendas que te gusten, puedes ir y vencer al jefe final y se acabó, no te demoras mucho. En esta me demoré un poquito más porque sí empezaba a hacer ese trabajo de tratar de como que lanzar el anzuelo a los contrincantes para que me hicieran sus técnicas y aprenderme la mayoría de las que pudiera, y eso hacía que el combate fuera un poquito más largo, pero es opcional. Hay otras incluso en donde, por ejemplo, esa del ninja, el ninja con la habilidad de esconderse eh, puede entrar a un montón de sitios que si voy haciéndolo a golpe simple se me cierran. Hay varios caminos secretos que no llevan a ningún lado, pero me pueden dar algún tesoro, entonces eso puede prolongar o aumentar el tiempo. Pero la media debe estar alrededor de entre las 20 y 25 horas. Listo, Víctor. Entonces tenemos varias historias, varios personajes, varios momentos del tiempo. ¿La jugabilidad se comparte en algunos elementos o es prácticamente como si tuviéramos también 7 juegos diferentes? A ver, se sienten como 7 juegos diferentes porque los objetivos de cada historia son diferentes y la jugabilidad, sobre todo en la exploración, también cambia mucho. Entonces hay un juego que es muy estratégico, hay otro que es de muchos combates, hay otro que es de recorrer el mapa en forma sigilosa, hay otro que es de hacer recados como en un RPG de los viejos. Cada historia tiene un tono diferente y se nota que tuvo un diseñador diferente. En cuanto a RPG, digamos que los personajes es muy clásico, es decir, tenemos equipo, tenemos ítems, tenemos combate por turnos, pero en cada mapa es diferente, digamos que las mecánicas. La exploración entonces varía en cada capítulo, algunos escenarios son pequeños, con ítems limitados, otros son muy grandes, con combates abundantes, y hay unos, digamos que lo que buscan es contarnos una historia, pero tienen cero combates, por ejemplo, en el futuro. Casi todo es como esa tensión en la historia de que hay alguien que no es, pero que hay alguien que está saboteando la nave, pero no tengo un combate como tal. Mientras que el de pelea, el que le digo que parece Street Fighter en el presente, son solo peleas. No hay nada de exploración, no hay nada digamos que desarrollo de personajes, nada. ¿Qué comparten en común? El combate. El combate está inspirado en los juegos tácticos, más que en juego de rol por turnos. Sí funciona por turnos, pero lo que, digamos que tengo una cuadrícula y la posición de los personajes es importante porque los ataques de nosotros o de los enemigos tienen un área, afectan a un determinado rango, en una determinada forma. Entonces, por ejemplo, el pistolero tiene un ataque que es un disparo en diagonal y le pega al primero que se encuentra en esa diagonal. Entonces tiene que ubicarse correctamente para que pueda utilizar ese disparo en particular. ¿Qué sucede? Que si me muevo, voy gastando como turnos o tiempo y eso le da oportunidad al enemigo que me ataque. Si me quedo quieto y utilizo los ataques, pues gasto solo el turno del ataque más no el del movimiento. Entonces no hay turnos, digamos que primero voy yo, luego vas tú, sino que dependiendo de cuánto me mueva, eso es lo que consumo en tiempo. Cada
tiempo tiene como, en cada época de tiempo hay como técnicas diferentes. Entonces, por ejemplo, el cavernícola juega mucho con lanzar lodo, pegar gritos, entonces eso tiene un área relativamente pequeña. El pistolero, pues la mayoría de sus ataques son a distancia. El peleador tiene artes marciales variadas y juega mucho con cambiar de posición con su mismo ataque. Entonces, sin gastar turno para moverse, un ataque, por ejemplo, hace que se ubique del golpe y se ubique detrás del oponente, cosas así. Entonces, pues en eso se siente más como un juego táctico durante los combates, em, que no terminó, digamos que no es algo, digamos, no es el mejor juego táctico pues que yo haya jugado, apenas cumple. No cuesta trabajo cuando se cambia, o sea, yo entiendo que, pues cada personaje es diferente y a pesar de que el combate es, entre comillas, parecido, no cuesta un poco de trabajo cuando cambiamos de historia, volverse a acostumbrar, qué tanto nos dan o qué tantos tutoriales hay como para ponernos al día con ese nuevo personaje. En el combate no, porque el combate es prácticamente el mismo, lo único que tú haces es probar el área de los ataques y ver qué efectos secundarios tienen. Porque aquí digamos que como la posición es importante, muchos ataques lo que tienen son efectos secundarios de paralizar al enemigo o de que después de que se hace un ataque en el suelo deja como unas trampas y si los otros se paran ahí pues reciben daño mientras estén, cosas así. El ataque como es muy parecido para todos no tiene problema. ¿Qué de pronto sí, qué inconveniente puede haber en que el combate sea igual para todos? Todos tienen niveles diferentes cuando tú empiezas. Entonces, por ejemplo, el Sifu es prácticamente invencible al principio porque ya está en su máximo nivel. Entonces no sientes un avance en él, sientes el avance después en los discípulos que elijas. Y si vienes de jugar con él y luego te vas a jugar con alguno de los personajes de las otras historias que son los más pequeñitos, si sientes como que te faltan habilidades, tiene una o dos, necesitas que él crezca o aprenda cosas, entonces se siente como desordenado para el orden lógico de un juego normal. No es un problema, pero sí se nota. ¿En dónde sí está la diferencia? En el uso de las habilidades especiales, pero las que se utilizan por fuera de los combates. El cavernícola, por ejemplo, tiene olfato, entonces en algún escenario él tiene que encontrar algo y lo que tú tienes que hacer es estar presionando un botón para que se armen nubecitas como de olor y él vaya como tanteándolas y tratando de seguir la huella. Esa es su habilidad especial. El shinobi, por ejemplo, el ninja se desaparece, entonces tienes que estar jugando con correr rápido, ocultarte, desaparecer. Entonces ahí cambian las cosas, más en la exploración. El juego igual tiene una buena manera como de Sí. introducirnos a las mecánicas específicas de cada capítulo. Sí, correcto, porque muy al principio, como son solo una o dos mecánicas que utilizan de forma especial cada uno de los personajes en cada una de las historias, solo se limitan a explicarnos eso. El combate pues lo aprendemos muy al principio. En el primer juego que tengamos ya el combate lo aprendemos. Listo, Víctor. No sé si haya algo más para mencionar en la parte de la jugabilidad. No, realmente en cuanto a la jugabilidad es sencilla, lo interesante es, como les digo, los objetivos de cada juego. Entonces, el tema de rastrear gente, eliminar a todos, seguir la historia, hacer recados, el de entrenar a los discípulos, el hecho de que los objetivos sean diferentes hace que se te mezclen bastante bien cada uno de los capítulos. Me queda una duda. Si todas las historias y como que todos los personajes son tan diferentes, eh, ¿cómo se maneja la curva de dificultad? O sea, Ese es el problema. Ujú. cada uno, como, sí, es que esa es la parte que o Sí, sea, ese realmente es el problema, porque no hay como tal una curva de dificultad. Cada historia se va desarrollando de forma muy independiente. Entonces, para ir a los ejemplos, a mí me sorprendió mucho el capítulo del robotcito en el futuro, porque fue uno de los últimos que jugué, y el hecho de no tener combates, realmente el juego no, ahí no hay curva de dificultad, porque lo que tú tienes es como una serie de conversaciones y la duda y tomar decisiones de si haces esto o no, hacer recados para los tripulantes, pero ahí no hay curva de dificultad, es solo hacer las misiones.
no hay, digamos que un crecimiento tampoco en niveles del personaje. En el caso del Shinobi, yo al principio traté de hacerlo de manera sigilosa, pero me di cuenta que no iba subiendo mucho de niveles. Afortunadamente encontré un sitio en donde podía entrenarme, no matando gente, y eso me quedé ahí un rato larguísimo para subir y subir de nivel. Entonces ahí tuve como un bloqueo, porque me fue muy difícil al principio, porque no tenía nada de niveles. Cuando ya pude subir, subí un montón y ya me fui ahí a buscar enfrentarme al enemigo final. Pero no hay una curva de dificultad, no sé si me explico. Es sencillamente escapar de todo lo que pueda, no hay combates, me entreno y voy a buscar el combate final. Y el turno del pistolero, por ejemplo, tampoco hay un crecimiento del personaje, él ya está en su nivel, él no aprende nada. Sencillamente lo que busco es tratar de dejar la mayor cantidad de trampas posibles, convenciendo a los pueblerinos de que me ayuden para que el combate final tenga menos bandoleros. Pero ahí tampoco hay curva de dificultad. Sí, se siente un poquito raro, pero pues igual lo importante es que sea entretenido. Es entretenido, eso sí, bastante. Bueno, este remake, decíamos que el director vio la oportunidad de utilizar un estilo gráfico muy particular, que es ese sprite 2D en alta definición, o algo parecido, creo Ajá. que es que lo llama Square Enix. Explíquenos más o menos cómo funciona o cómo se ve esta versión y cómo se compara con respecto al juego original. Este es un juego que tiene una inspiración en 1994, entonces se parece mucho a los juegos que hacía Square Enix, Square para esa época. Estamos hablando de Final Fantasy 5, 4, 5. Estamos justo en la época donde Enix estaba haciendo Dragon Quest. También creo que el 5 estaba por esa época. Entonces más o menos así se ven los personajes. Una ambientación diferentes, dependiendo de donde estén. La ambientación es bien diferente. Los personajes como tal son sprites deformados, con la cabeza un poquito más grande, muy expresivos, pues para lo... No, no, pero este es de los que utiliza sprites deformados o super deformados. O sea, la Deformados, diferencia no es, son súper deformados, son deformados, no. la diferencia es cuántas veces se puede replicar la cabeza en el resto del cuerpo. Porque las proporciones de un cuerpo dibujado a proporciones naturales es como la cabeza es un octavo del total del cuerpo. Un sprite o un personaje deformado, que sería algo así como el estilo visual de los Teen Titans, es que por cada una cabeza, la cabeza representa como una sexta parte del cuerpo. Y la que normalmente se denomina super deformados es cuando la cabeza representa un cuarto o más del total del cuerpo. No, más o menos estamos por el lado de un cuarto, pero no se ven tan grandes como en esos juegos más viejos. O sea, pero sí puede ser un cuarto del tamaño de la cabeza. Eso pues para buscar también que se le vean los ojos, que se le vean las expresiones. Que sí, que sean medianamente expresivos. Así es. Entonces digamos que así son los sprites de los personajes. En cuanto al arte de cada escenario, de cada historia, se nota mucho la mano de cada uno de los líderes de equipo. Entonces, la aventura del cavernícola está llena de humo porque pues mucho está en el tema del olor, hay muchos efectos por ese lado, mucho naranja, mucha caverna, mucha luz de las fogatas que tienen en los diferentes sitios. Entonces digamos que está muy bien ambientado. El personaje del futuro, entonces todo es claustrofóbico, gris, muy recto, no hay muchas curvas, muchas luces neón por aquí y por allá. El escenario en China se aprovecha de tratar de dar algo de tridimensionalidad en el escenario. Cuando entramos, por ejemplo, a un bosque de bambú, entonces ves en diferentes planos los tallos del bosque, del bambú, y eso le da una apariencia muy bonita. Los manantiales brillan, cosas así. En general, el juego es muy bien logrado desde el punto de vista del arte. El pixel art es de muy buen nivel, compite con los mejores juegos en cuanto al tema de pixel art. Como decía César, Square Enix le dice HD 2D, el mismo que está utilizando en Octopath Traveler, Triangle Strategy. Entonces ya es un arte que tiene como muy afianzado.
El juego fue un detalle gráfico que pues, lo pongo aquí, a pesar de que parece que fuera otra cosa, es que el juego fue traducido en algún momento, pero no estaba localizado. Eh, a ver, ¿por qué comento esto? Porque el juego original del 94 tuvo una traducción hecha por los fanáticos. Yo ese la alcancé a probar. Este juego lo anunciaron en un Nintendo Direct. Y cuando yo empecé a ver al vaquero, yo dije, esto yo lo conozco, ¿de dónde es? ¿De dónde es? Claro, yo hace muchos años había probado una versión hecha por fanáticos y algo que me gustó mucho de esa versión fue que a las fuentes de cada época les pusieron diferente tipo de letra. Aquí no lo hicieron, pero digamos que lo hicieron por comodidad del jugador para que los textos se vieran muy grandes, pero eligieron unas fuentes que parecen traídas de la época, eh, que se ven como... de hecho, Square Enix tuvo bastantes problemas cuando lanzó los primeros ports para celulares o para computadora de Final Fantasy, de los Final Fantasy clásicos. Sí, porque utilizan un tipo de letra que es muy moderno y no se ve bien con Ujú. respecto al estilo visual de, pues, de los juegos originales que son muy pixelar de los 90. Correcto. Entonces aquí lo que decidieron fue, ellos dicen que hicieron la prueba de hacer esos diferentes estilos de texto, de letra, de fuente, pero que no les convenció mucho. Entonces decidieron dejar una sola para todo el juego, pero que se viera como si fuera de esa época, una fuente pixelada. En Switch este juego no tiene muchos problemas para correr, aunque corre a 30 cuadros por segundo, que es así corren todas las consolas. Los mapas cambian mucho, le agregaron cositas como un mapa pequeñito, una brújula más que un mapa, para que tú sepas en dónde está tu siguiente objetivo. Esto no lo tenía el juego original, son como ayudas o mejoras de vida que se agradecen. El, y lo que cambia de pronto entre versiones, la de desafortunadamente para Play 4 no hay muchas reseñas, no hay mucha información, hay sobre todo de Play 5 pues donde realmente se ve el mayor salto y lo que mejoran es la definición en pantalla. Entonces, si quieres jugar en un televisor grande, esta es la mejor versión porque sí hicieron muy bien ese trabajo de adaptarlo a las 4K y a la alta definición. No mejora, no cambia nada más aparte de eso. ¿Qué otro cosa? Algo que quiero resaltar, los poderes cuando se lanzan, los ataques especiales se ven muy bien. Y los más poderosos tienen luces, tienen desenfoque, se mueve la cámara, tiembla el escenario. O sea, todo eso es bien agradable. Pero hecho como inspirado en esa época, ¿no? Que Sí, por ellos ejemplo juegan le mucho. pegas una patada a un dinosaurio y el dinosaurio se mueve al lado y tiembla la pantalla y se caen rocas del suelo. Sí, ellos juegan mucho con esos efectos, porque eso es una de las bondades del motor gráfico que utilizan para este 2D HD, y es que los efectos de partículas y los de humo y el agua y todo eso se ven mucho más modernos. Entonces también ahí juegan un poquito con eso, con agregarle esos toques adicionales como para que, oiga, no solamente estamos aumentando la resolución de los píxeles, estamos haciendo cositas extra. Víctor nos comentaba también que el juego original, o más bien la música del juego original, los masters de grabación, que pues normalmente lo que se hacía en esa época era que se componía y luego le hacían versiones en MIDI con los instrumentos soportados de la consola. En este caso esos masters no estaban disponibles, pero afortunadamente Square logró conseguirse a la compositora original para que viniera a ayudar en este remake. Ujú. Primero, háblenos de qué tipo de música estamos hablando, porque pues son muchas líneas temporales o pues líneas de momentos del tiempo y tipos de personaje y tipos de historia también. ¿Qué tipo de música podemos escuchar en este juego y qué hicieron entonces para las nuevas composiciones? La música está orquestada para todos los casos, aunque en algunos utilizan instrumentos diferentes, pues dependiendo de la época en la que están. Digamos que cada una de las épocas es bastante diferente. Entonces, en la del Salvaje Oeste
pues vas a escuchar música muy americana, con cuerdas y alguna armónica por allí, porque esa es la que pega, tonadas lentas, tristes. En el Japón, en China, claramente se distinguen estos instrumentos de cuerda que utilizan en China y hay una tonada aguda que sigue como su ritmo. Todo está muy, muy enfocado a reflejar la temática de la que estamos hablando, tanto el escenario como la condición del personaje. Entonces, cuando es la música del robot, se siente como algo compuesto de beats, de blues, pero también mezclado con algunas tonadas melancólicas cuando estamos con la tripulación. En general funciona muy bien. Como les decía, la compositora Yoko Shimomura, que esta señora es de seguir su carrera, como les decía, Street Fighter 2, Front Mission, Legion of Mana, Final Fight, Final Fantasy, es decir, es una eminencia en el campo. Se hicieron muchos arreglos nuevos, pero yo me di el trabajo de escuchar la banda sonora original. Desafortunadamente no está aquí por lo que les comentaba, pero sí está en algunas capturas ustedes pueden ver el juego original, esto que les decía de los fanáticos, y el nivel es muy bueno, es decir, siguen siendo las mismas, solo que aquí pues tenemos más instrumentos, mucha más calidad sonora, eso funciona muy bien. Hay algún par de canciones que tiene voz, e incluso el cantante es uno de estos cantantes famosos de Japón. Yo realmente no sigo mucho la escena, pero sí lo alababan mucho porque es como el que presta la voz para varios animes. Sí, son de esos que dicen, wow, y cantó tal, y uno, no sé quién es, pero si se están emocionando por alguna razón tiene. Exacto. Y realmente se nota. Cuando yo escuché esa de la que hablaban, que precisamente es la que vamos a escuchar ahora más adelante, es bastante... Le pega muy bien al momento en donde está sucediendo. Listo. Y lo otro que mencionaba era que una de las novedades de este remake es que decidieron también doblar, ponerles voces a los personajes, porque eso en un cartucho de Super Famicom no es que fuera imposible, pero era demasiado costoso. Ujú. En este caso, todas las voces están actuadas en inglés. No, bueno, ahí está la opción también en japonés, pero esas son las únicas dos opciones. Hay un pedacito incluso en donde alguien habla en español y me dio risa porque son de esos personajes que son de esos gente que no habla español, son de otro idioma y que les ponen a decir algo en español por algún motivo. Pero quedó pues bien, en general es de buen nivel. Los subtítulos sí están en varios idiomas, entre ellos español. Entonces por ese lado no hay mucho inconveniente. Las voces en general, los protagonistas tienen una buena entonación, pero la mayoría de personajes secundarios no. Esas sí se ven, sobre todo en inglés, se nota que las leyeron y a veces no tienen mucho la intención de lo que está pasando. Tal vez les dijeron lee aquí y lo ponemos ahí, pero se agradece que toda la historia tenga voz. ¿Encontró de pronto dentro del reparto de doblaje alguien No, conocido o son... no, traté de mirarlo también, pero no los mencionaban mucho, no vi que tampoco tuvieran un tema pues de resaltar mucho. Listo, Víctor. Entonces, ¿qué nos vamos a quedar escuchando? Que mencionaba que era una de las pocas canciones dentro de la banda sonora que tenía vocalización. Correcto. Del el capítulo en donde estamos en el futuro cercano, Go Go Steel Titan. 今は昔のバビロニア鋼の拳が天をつく異教の魔人を倒すため Una vez más, los invitamos a que nos ayuden en su gestor de podcast favorito con un like, un me gusta, una suscripción, una recomendación, porque eso de verdad nos ayuda muchísimo a que más personas nos conozcan y a que aparezcamos dentro de las búsquedas iniciales de ese gestor de podcast que ustedes manejen.
Lo que les digo, si nos quieren recomendar con sus amigos, estamos en un montón de plataformas. Entonces, si su favorita es Spotify, ahí estamos. Les gusta escucharnos en Deezer, ahí estamos. Que lo que tienen solamente es iTunes, ahí también estamos. Entonces les queda de verdad muy fácil recomendarnos y de verdad nos ayuda muchísimo. El día de hoy Víctor nos está hablando de Live Alive, un juego que se lanzó inicialmente para la Nintendo Switch a mediados del 2022 y que de manera reciente recibió un port para los PlayStations PC en abril del 2023. Entonces, Víctor, cuénteme este remake de un juego de rol de 1994. ¿Cuáles son los aspectos positivos que encontró? Bien, dentro de los aspectos positivos, el primero que tengo que resaltar son los aspectos artísticos y técnicos. Se ve muy bonito este juego en todos los escenarios. Yo estaba embobado mirando los brillos, cómo se movían los sprites, todos los detalles que contiene. Y aparte también el paquete completo que dan con la música. La música es de primer nivel. Me quito el sombrero con la compositora, todo, duré tarareando. Yo les decía que esto lo jugué como espaciado, lo quise jugar así. Y duraba un mes yo tarareando la música del escenario que acababa de jugar. Y luego cuando ya se me había quitado, jugaba otro. Y luego esa otra música también me duraba pegada un tiempo. Entonces los aspectos artísticos y técnicos de muy buen nivel. Aparte, las sesiones o las historias cortas son autoconclusivas. Parece como si estuviésemos jugando una serie. Así me sentí yo, como jugando una serie con capítulos autoconclusivos muy satisfactorios, en donde se nota la inspiración de cada una. Me sacaba sonrisas cada una vez que jugaba. Entonces uno parece un spaghetti western, el otro parece una película de Alien, en el otro parece que estuviera jugando Street Fighter 2 pero en juego de rol. Es muy satisfactorio cada una de las historias, y además que la historia grande cierra bien. Eso hace que no solo sean satisfactorias sus pedacitos, sino al final el paquete completo. Yo sí sentí como algo de... No sé si a ustedes les pasa cuando terminan un juego o una historia que les pareció muy entretenida, que cuando terminan dice, ¿y ahora qué hago? Como que no quieren ponerse a jugar otra cosa porque les queda un vacío. A mí me pasó. A veces sucede, sobre todo si uno se encariña bastante con algún personaje o algo por el estilo, que uno quiere como, oiga, me gustaría seguir conociendo más de ese personaje, pero yo sé que ahí ya se acabó como lo que tenían que contarme, entonces queda uno con ese huequito de que faltó, quiero más, pero ya se acabó. Correcto, eso me pasó a mí. Y ya como para terminar, pues después de precisamente preparando para comentarles a ustedes de este juego, me puse a ver de gente, creadores de contenido que yo sigo, y que hablaban sobre este juego para ver cuáles eran sus capítulos favoritos o qué decían acerca del juego, y me sorprendió mucho que los preferidos de mucha gente cambiaban. Es decir, el contenido es tan variado y de tan buen nivel que no encontré a alguien que dijera esta historia fue mala. Solamente que el orden de sus favoritos, de los que más les gustaron, todos eran diferentes. Incluso, pues les digo, el mío fue el del Sifu, el del maestro que estaba buscando estos discípulos, y el del pistolero fueron los que más disfruté. Pero también seguro que si entran aquí van a encontrar alguna que les guste. Esto fue eso de que si le preguntamos a 5 personas diferentes, vamos a terminar con 5 listas diferentes de cuál es el mejor y el peor. Correcto. Y eso es bueno, realmente eso es bueno, porque cada persona está sacando algo diferente del juego. Listo, Víctor, ¿y encontramos algún elemento malo? Sí. El tema de que a pesar de que se hicieron todas estas actualizaciones técnicas y artísticas, a diferencia de Triangle Strategy y Octopath Traveler, que son dos juegos que utilizan la misma técnica, esos juegos se nota o se sienten como juegos nuevos que tienen una inspiración retro. Pero este sí se siente como un juego que tiene algunas mecánicas que no son ya, digamos que muy aceptadas. Muchas conversaciones, el tema del combate se siente un poquito arcaico,
las presentaciones en cuanto a las conversaciones o la presentación del tema funcionan, pero ya se hacen mejor actualmente. Cuando César me preguntaba de pronto cómo le explican cómo es el combate, ¿no? Y muchos de esto me mandaron así y vaya, y eso era normal en ese entonces. Ahora de pronto se esperaría algún tipo de guía un poquito más sencilla. Entonces eso sí me alcanzó a parecer complicado o digamos que no, me parece que a la mayoría de personas las puede alejar si no son así muy fanáticas de los juegos retro. De pronto esto los puede alejar un poquito. De pronto es que se siente que el remake le faltó algo, o sea, que fue más como un remake visual y no se tocaron demasiadas cosas de la jugabilidad. De pronto se pudieron haber retocado aquí y allá para actualizar algunos de esos elementos que en este momento pues el mundo ha avanzado en 30 años casi del juego original. Correcto, yo creo que ahí faltó un retoque a las mecánicas, porque el combate es prácticamente el mismo. Y ese es el otro punto que viene del juego original, y es que se siente como experimental, y al ser experimental, el tema del desnivel, me preguntaba César, ¿cómo es la curva? Es que aquí no hay curva, o sea, que hay es o estoy arriba o estoy abajo. Hay niveles que en donde de pronto mi personaje avanza, pero hay otros en donde no, como empecé, terminé y no hay nada más. Entonces eso se pudo haber retocado un poquito para que se sintiera algún tipo de avance diferente, no solo en la historia, porque la historia, como les decía, empieza y termina muy bien, pero el desarrollo del personaje, por lo menos mecánicamente, no se siente, no se nota. Esos son los dos punticos que tengo como negativos. A mí sí me alcanzaron a parecer malos, pero pues pueden estar ahí como en un punto. La gente que sea muy fanática de los retro, seguro esto no les importa tanto. Listo, Víctor. ¿Y algún otro elemento que valga la pena destacar? Pues que de pronto aquí sí va mucho por el carisma de cada uno de los personajes. Y es más como una invitación de si están jugando esto, escojan el que más les guste, el carismático para empezar. Y si sienten que no están avanzando, cámbiense de historia porque el juego tampoco les va a facilitar nada en esa historia si no les gusta. ¿A qué me refiero? A mí me costó muchísimo el juego del ninja, el nivel del ninja me costó mucho. Y el juego tampoco me ayudó. Yo tuve que irme como a despejarme con otra de las historias para después volver. Y cuando ya esta era la última, con esta fue que cerré. Entonces eso sí puede llegar a ser un problema. Que si las mecánicas no te gustan, pues éxitos porque el juego no ofrece otra opción. Listo, Víctor. Y entonces para cerrar, cuénteme a quién le podemos recomendar este juego y en qué clasificación lo dejamos. Este me parece es como de esos materiales que se rescataron y qué bueno que la gente les dé una oportunidad porque es algo que no es común. De hecho, los juegos nuevos tampoco lo manejan. Octopath Traveler salió de pronto de aquí, la idea o la semilla inicial, pero pues son juegos muy diferentes. Entonces yo se lo recomendaría a todos estos fanáticos de los juegos de rol que quieran probar algo diferente. Y ese nicho es el que me hace que la recomendación no sea tampoco para todo el mundo y que deba dejar este juego como un alquilable. No es uno que yo pueda decir sin problema vayan y lo compran, no. Es de pronto busquen que esté a un precio bajo o que lo puedan prestar o alquilar para probarlo. Digamos, por ejemplo, los fanáticos de lo retro, que tengan una tolerancia más grande a estos elementos, de pronto ellos se podrían ir un poquito más de cabeza con el juego, pero a mí me encantó, o sea, me encantó, lo disfruté de principio a fin, con los problemitas estos que les digo en un punto, pero digamos que yo tengo esa tolerancia a machacar, a buscar cómo saco las cosas. Me encantó, pero así mismo como me encantó, por ejemplo Andrés me dijo lo voy a comprar y yo le dije no, se lo presto y lo prueba, pero pues es Andrés, entonces terminó comprándolo antes de y no sé si alguna vez lo vaya a jugar.
Listo, Víctor. Entonces, con eso nos despedimos de este podcast número 169. Muchísimas gracias por acompañarnos. El día de hoy les hablamos de Live Alive. Esperamos que les haya gustado y bienvenidos todos los comentarios que nos quieran hacer, o de pronto si nos quieren sugerir un juego para un podcast más adelante. El día de hoy estuvieron con ustedes, de mi parte, César Rivera. A mí me encuentran en redes como @Flagstad, y quien les presentó el juego, Víctor Dalos. A mí me encuentran en @GumbaVictor. Muchas gracias por escucharnos el día que haya sido hoy.